hablar un poco de lo que son los síndromes o síntomas psiquiátricos y de las clasificaciones, ¿no? Voy a comenzar por lo de las clasificaciones. Toda ciencia o conocimiento que se aprecie tiene que tener una clasificación. Supongo que se acordarán ustedes, por ejemplo, de la más famosa, ¿no? La clasificación de los elementos químicos, ¿no? Se organizan los elementos de estudio por características más o menos similares para establecer diferentes categorías, no para facilitar el conocimiento, para facilitar el estudio de estos, ¿no? Igualmente en psiquiatría se ha hecho esto y bueno, de eso vamos a hablar. En psiquiatría se manejan dos clasificaciones. Uno es el ICD-10 o CIE, como dice ahí en castellano, y el DSM, que es el CIE-10 es la clasificación internacional de la OMS, ¿no? Y el DSM es la clasificación que maneja la Asociación Psiquiátrica Americana, los americanos. Hablando del ICD-10, el que se maneja, como dice ahí, es desde 1992, es la clasificación internacional de enfermedades. El CIE-10 de la OMS no solo clasifica enfermedades mentales, sino todas las enfermedades, ¿no? La letra que le corresponde a los trastornos mentales y del comportamiento es la letra F en el CIE-10. El DSM es el actual, que es el cuarto, que ya está en desuso porque ya ha salido el quinto, que está desde 1994, es el Manual Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales. Como he dicho, el ICD-10 es la clasificación de la OMS, tiene 10 secciones, después las veremos, y 3 dedicadas a los trastornos infantiles. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de tener la clasificación es el permitir el registro sistemático, el análisis, la interpretación y la comparación de los datos de la mortalidad y morbilidad recolectados en diferentes países o áreas y diferentes épocas. Como ven, hay la palabra clave, el registro sistemático. Es la idea básica. En cambio, el DSM es un manual de diagnóstico estadístico de los trastornos mentales. El DSM sí es exclusivamente para el manejo de los trastornos mentales, al contrario del otro, que es una clasificación general de todas las enfermedades. En este caso, solo es de los trastornos mentales. Es elaborado, como ya les dije, es elaborada por la APA de los americanos y se subdivide en 17 categorías e incluye los trastornos de la niñez, infancia y adolescencia. ¿Cuál es el objetivo?
ofrecer descripciones claras de las categorías diagnósticas para facilitar a los clínicos, investigadores y diagnósticos la comunicación, el estudio y la atención de las personas con trastornos mentales de la enfermedad. Seguro que ya se van dando cuenta cuál es la diferencia en los dos, ¿no? ¿Para qué sirve uno y para qué sirve lo otro? ¿Se dan cuenta o no? ¿En qué se diferencia? No, ¿para qué sirve el otro? ¿Para qué sirve? ¿Ah? Fuerte, fuerte. Sí, por ahí vamos. Uno más que todo es para un manejo estadístico, administrativo. Se exige que todos los registros de los trastornos y diagnósticos se hagan según los códigos del CDS. Acá en Perú, todos tienen que tener. En cambio, como ven, el DCM es más práctico, para el uso práctico. Para que ustedes agarren el listado que hay ahí, son varios listados de los trastornos, según sus características. Ustedes, sin ser muy psiquiatras, pueden ir comparando: tiene esto, no tiene esto, tiene esto, no tiene. Así cumple tales categorías, entonces tiene tal cosa. Y entonces, para un manejo práctico, clínico, por eso dice, y también para los investigadores, ¿no? Esto se ha usado, esta presentación se usa mucho en los estudios que se hacen. Pero en la práctica, acá en el Perú, la clasificación que tenemos que usar es acá, bueno, hay un esquema donde dice que ICD-10 o el ICD es de la OMS, como digo, clasifica todas las enfermedades. La primera clasificación salió en 1900 y usa códigos, ¿no? Esos códigos, como el F20, el F60 que tiene, también los usa el DSM. Utiliza los mismos códigos, no tiene códigos especiales. Ahí tienen un graficado cómo han ido saliendo las diferentes clasificaciones. La primera clasificación salió en 1900, el ICD-10. El sexto salió en 1952. El octavo en 1970. El noveno en 1990. Y alcancé a manejar. Y después fue cambiado para en 1995 por el ICD-10. Y como digo, el año pasado ya salió el beta, que le dicen, ¿no? Que es una categoría provisional que está de prueba para después oficializarlo como el ICD-11. El DSM el año pasado ya se actualizó, dejó de ser el ICD cuarto, ahora ya está el quinto. Y vamos a ver algunas cosas que han variado y algunos de los defectos que tiene el DSM. Ahí tenemos algunas características del DSM.
estadístico que se limita a describir lo que ven, sin explicarse nada, ¿no? Si está triste, pone tristeza; si está alucinado, pone alucinaciones; si tiene insomnio, pone alucinaciones. A eso se refiere. En los anteriores DCM estaba muy influido por la psiquiatría psicodinámica. Entonces daba algunas explicaciones de por qué se producían tales o cuales trastornos. Pero como dicen ahí en el DSM-2, ya comienza a eliminarse todo tipo de explicación y se vuelve mucho más empírico. Cuando hablo de empírico es que se refiere sobre todo a las características observables, simplemente a lo observable. Una de las características que tiene el DSM es que es multiaxial, es decir, tiene varios niveles de diagnóstico. El primer nivel se refiere al trastorno clínico psiquiátrico propiamente dicho, ¿no? Si alguien tiene una esquizofrenia, ahí en el eje 1 se le pone esquizofrenia. En el segundo eje va lo que se llama el trastorno de personalidad. En el eje 3, la enfermedad médica que pueda estar acompañando en ese momento a que padece un trastorno psiquiátrico. En el eje 4, los problemas psicosociales y ambientales que ambientan. Ahí ya reconoce en cierto modo que los trastornos psiquiátricos no solo son producto de algún desarrollo orgánico, sino que hay influencia de su entorno, ¿no? Para que se provoquen o se mantengan ciertos trastornos. Y en el eje 5 es una evaluación de cuál es la situación de discapacidad de la persona que tiene este trastorno, que está sufriendo el trastorno. Ahí está más o menos explicado. En el eje 2 se pone el trastorno de personalidad, el desarrollo. En el eje 2, ahí se ponen los trastornos de personalidad. Ahí hay algunos trastornos de personalidad descritos, ¿no? Trastorno paranoide, esquizoide, esquizotípico, social, etcétera, 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 etcétera. Por ejemplo, en el código que tienen estos trastornos es el F60. El F60 es un trastorno de personalidad. En el eje 3 hemos dicho que en el eje 3, en el DSM, lo que se coloca es alguna afección médica sin la tiene, no se pone nada en el eje. Ahora, no siempre se ponen estos códigos, ¿no? Estos ejes, ¿sí? Por ejemplo, ahí hay algunos ejemplos, algunas enfermedades infecciosas parasitarias, enfermedades de la sangre, de los órganos hematopoyéticos, enfermedades endocrinas. Como ven, los códigos son del ICD-10, tiene pues, cada sistema tiene su propia letra, ¿no? C, D, E. El G es el sistema nervioso, por ejemplo. El eje 4 son los problemas ambientales que están favoreciendo o están manteniendo el problema laboral, el problema de vivienda, el problema económico,
que también tiene su código en el problema relativos a la enseñanza, etcétera, que no son precisamente trastornos ni enfermedades. Relativos al grupo primario de apoyo, relativos al ambiente social, relativos a la enseñanza, laboral, de vivienda, económicos, etcétera, que puedan estar incidiendo. El eje quinto, como les decía ya, lo que va a evaluar más bien es el daño que le va a ocurrir este trastorno en su medio, ¿no? En la participación. O sea, ya está hablando ya de las discapacidades. Como les dije hace poco, el DSM-4 ya ha sido sustituido por el DSM-5 y el DSM-5 ha hecho ciertos cambios. Es importante decir que estos cambios no se refieren tanto a estudios, investigaciones. Mucho de esto es influido por otro tipo de razones para modificar las categorías, ¿no? El DSM-5 ha introducido una serie de cambios, modificaciones que no todos los profesionales de la salud están de acuerdo. Porque, como le digo, no siempre obedece a un estudio o a estudios que se han hecho. A veces ha sido producto de presiones políticas. Actualmente es producto de presiones por los laboratorios. Entonces comienzan a crear categorías. Y el más famoso, por ejemplo, antes en el DSM-2 figuraba la homosexualidad como un trastorno del comportamiento sexual, pero hubo unas grandes presiones de los lobbies homosexuales y consiguieron que se saque el trastorno de la homosexualidad de la clasificación. No porque haya habido algún estudio que haya demostrado que la homosexualidad no sea un trastorno, ¿cómo se llama? De la dirección del deseo sexual, sino simplemente porque hubo una fuerte presión para que lo saquen. Una presión que ahora vemos que está en todo el nivel, ¿no? Que, por ejemplo, uno de los cambios que hace es que generalmente son eufemismos, no sé si saben lo que quiere decir eufemismo. Cambian un nombre por otro, ¿no? Uno que es más bonito suena mejor que otro. Uno puede sonar más adecuado, pero no siempre, ¿no? Por ejemplo, antes se hablaba de retraso mental, ¿no? Y estaba básicamente fundamentado en el cociente intelectual. Pero el cociente intelectual también ha sido motivo de muchas críticas, porque el cociente intelectual solo mide un tipo de inteligencia y las otras inteligencias, ahora ya no se habla de la inteligencia, ahora se habla de las inteligencias. Sin duda ustedes han escuchado hablar, creo que hay un seminario de la inteligencia emocional, por ejemplo. Ahí hay otra inteligencia. Hay inteligencia musical, hay inteligencia matemática, etcétera, etcétera.
Bueno, y entonces el retraso mental ahora lo han cambiado y le han puesto un poco más por estar por el tiempo, creo, y con el nombre de trastorno del neurodesarrollo. Y en realidad, pues, el retraso mental está dado porque hay una falla en el desarrollo del sistema nervioso central. Y como les decía, ¿no? Hay varios cambios, se han vuelto a reagrupar ciertas categorías y lo que antes se hablaba a los trastornos de lenguaje, por ejemplo, ahora se llaman trastornos de la comunicación. En el cual se incluye un nuevo trastorno, que es el trastorno de la comunicación social. En general, toda la comunicación que nosotros manejamos es social, ¿no? Se comunica para hablarse a sí mismo. La comunicación es para establecer una relación con los demás. Entonces, un poco como que redunda, y yo lo encuentro así, ¿no? Es una comunicación social. Para indicar dificultades que algunas personas tienen a la hora de comunicarse socialmente. Aquí también se introduce la modificación. Ya no se llama tartamudeo, ahora lo llaman trastorno de la fluidez. Entonces entendemos que es un tartamudeo, ¿no? O la disfemia, se llamaba la disfemia, tartamudeo. Ahora todo lo que es trastornos del aprendizaje, ¿no? Lectura, escritura y matemática se incluyen en un apartado que antes estaba separado, ahora todo está incluido en los trastornos del aprendizaje específico. Y como dice ahí, dentro de este trastorno se ha incluido la dislexia y la discalculia. ¿Qué es la dislexia? Sobre todo los que están durmiendo, ¿qué cosa es la dislexia? ¿Ah? Capacidad de articular, dice. ¿Qué dice? ¿De qué? Dislexia. La lectura. ¿Y discalculia? No puede ser operaciones matemáticas. En cuanto a la esquizofrenia, se ha puesto en exigencia la presencia de por lo menos 2 síntomas del criterio A, que están descritos ahí más abajo. La existencia de delirio, lenguaje desorganizado o alucinación. Que tenga 2 de estas características, entonces ya se puede decir que esta persona tiene esquizofrenia. Antes se exigía inicialmente que tuviera todas estas, ¿no? Para poder hablar de una esquizofrenia. Uno de los criterios que pone para hacer el diagnóstico del trastorno bipolar es que debe estar alterado alterada la actividad. En la manía, ¿cómo se altera la actividad? ¿Se aumenta? ¿Ah? Aumenta. ¿Y en la depresión? No. Así es.
En los trastornos depresivos se incluye el trastorno de desregularización inflictiva del estado de ánimo, es cuando habla de los niños. Antes se hablaba de depresión inflictiva, ahora se le ha puesto un poco más complicado, trastorno de la desregularización inflictiva del estado de ánimo. Niños y adolescentes, trastorno distímico, y además se ha agregado el trastorno distímico premenstrual. Muchas mujeres antes de menstruar cambian de carácter. Y también un motivo de fuertes críticas ha sido que se incluya como un trastorno del ánimo. Cuando se habla de trastorno, quiere decir que es algo patológico. Y lo que más significado es que el duelo, que es la pérdida de un objeto personal, no un objeto, no hablo solo de una cosa, esto es todo, vamos a incluir a las personas que nos relacionamos. O hay una pérdida que todos hacemos un duelo, ¿no? A menos que nos hayamos llevado muy mal con ellos, pero si se muere pues, un papá, la mamá, un hermano, lógicamente nos vamos a... No diré deprimir, pero vamos a sentir muy mal por la pérdida. Sin embargo, ahora se ha incluido como si fuera un trastorno el duelo, y ahí es donde la patinada ha sido mayor. Pero como digo, mucho de esto es movido por los laboratorios, ¿no? Porque quieren vender antidepresivos a todos los que han tenido una pérdida, ¿no? Un muerto en la familia, que han tenido depresión, entonces ya lo han incluido ya como si fuera un trastorno, ¿no? Cuando es una reacción. Vimos que al principio el DCM hablaba de reacciones, ¿cierto? Eso lo han quitado, ¿no? Lo han quitado y el duelo es una reacción, ¿no? A una pérdida. Pero ahora está incluido como si fuera un trastorno, un estado patológico. El trastorno obsesivo compulsivo y el trastorno de estrés postraumático, el trastorno por estrés agudo, ya no están incluidos entre los trastornos de ansiedad, sino que están incluidos en un nuevo capítulo llamado trastornos relacionados con los traumas y los factores de estrés. En este capítulo se ha incluido también la tricotilomanía y los celos obsesivos. Bueno, una de las cosas que más ha manoseado el DCM es esta de la parte de las ansiedades. En este capítulo de las ansiedades ha metido todo lo que antes se conocía como neurosis. Y entonces ellos ya no quisieron hablar de neurosis porque la neurosis lo relacionaba mucho con el psicoanálisis, porque decían que era un término feo, etc. Y entonces todo lo incluyeron dentro de la ansiedad. Ahora resulta que le están retirando la ansiedad estos trastornos obsesivo compulsivo, trastorno postraumático, y le están incluyendo dentro de un nuevo grupo que es el trastorno relacionado con los traumas y factores de estrés. Es verdad que las personas que son muy ansiosas tienen la tricotilomanía. ¿Qué es la tricotilomanía? ¿Ah? Hay gente que tiene ¿cómo se
la alopecia areata. ¿Saben qué es eso? ¿Ah? Sí. Claro, se cae tanto el pelo y se arranca tanto el pelo que se van creando áreas de calvicie, ¿no? Y eso a uno le da una idea de esta persona, una persona sumamente nerviosa, ansiosa. Y lo que llama la atención es que los celos obsesivos los pongan ahí. No sé cuántos de ustedes de todos negros se lo hayan puesto obsesivos antes de dar un examen entre los celos. Lo que hacían antes era hacer una igualdad entre el trastorno de pánico y la agorafobia. Era casi hablar de lo mismo, cuando no es lo mismo. Ahora lo han separado como lema. Una de las cosas que debe tener una ciencia es que debe tener un lenguaje. Y ese lenguaje debe ser único y debe ser comprendido por todos los que manejen un área de la ciencia, ¿no? Por ejemplo, la química, ¿no? Todos tienen que, cuando se refieren a algo, tiene un nombre en la calle, en la China, ese nombre va a ser reconocido, va a saber a qué se refiere. En cambio, acá vemos que se cambian los nombres y los significados, y entonces llega un momento en que no sabemos de qué se está hablando, ¿no? Si de un trastorno de pánico o una agorafobia. Ahora los han separado porque la agorafobia es el estado de ansiedad que uno experimenta, que ciertas personas experimentan cuando se encuentran en espacios abiertos o en espacios grandes muy concurridos. Eso es la agorafobia, que no tiene nada que ver con el trastorno de pánico. El trastorno de pánico más bien es una reacción inopinada de ansiedad con una sensación de muerte inminente, que viene en crisis, se repite varias veces. Como bien no tiene nada que ver con la agorafobia, sin embargo, llegó un momento en que se estableció la igualdad. Si hablamos de agorafobia, estamos hablando de trastorno de ansiedad, estamos hablando de ansiedad, pero no de agorafobia. Ahora, por lo menos, los han separado. En el capítulo de trastornos somáticos y trastornos relacionados se incluye el trastorno de ansiedad por enfermedad, antes llamado hipocondría, y la pseudociesis. Y se ha añadido un trastorno nuevo denominado factores psicológicos que influyen en otras afecciones médicas. ¿Qué es la pseudociesis? Es peculiar de quién, de los varones de las mujeres. Pseudociesis. Habla fuerte. Sí, algo así. Sí, claro, son mujeres que
comienzan a sentir y a actuar como si estuvieran embarazadas, ¿no? Y en realidad no lo están. Es una pseudociencia. En cuanto a los trastornos de la conducta alimentaria y la ingesta de alimentos, cabe destacar que para el diagnóstico de anorexia nerviosa ha de incluirse el criterio de la persona. El criterio de que la persona realice conductas pertinentes que interfieren en la ganancia de peso y se ha excluido la exigencia de amenorrea, falta de menstruación. Sí, antes uno de los criterios para hacer el diagnóstico de anorexia nerviosa, generalmente se presenta, como ustedes saben muy bien, que se presenta en mujeres, generalmente adolescentes, ¿no? Y uno de los criterios era que haya amenorrea. Generalmente hacen amenorrea. ¿Qué cosa amenorrea? Suspensión de la menstruación por más de 3 meses. La suspensión de la menstruación. Pero ahora la han quitado, ¿no? De repente se va pues pensando en los varones, ¿no? Que estos varones también hacen anorexia. En las disfunciones sexuales, el DSM-5 ha incluido el criterio de que para el diagnóstico han de tener una duración mínima de 6 meses. La dispareunia y el vaginismo se han reunido en un solo trastorno. Trastorno de dolor genitopélvico o penetración. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué cosa es la dispareunia y qué cosa es el vaginismo? ¿Qué se diferencia? ¿De qué está hablando? ¿Cuántos hacen ginecólogos? Levante la mano. Nadie, porque nadie sabe qué cosa es esto. Tú haces la dispareunia es dolor al coito y el vaginismo es la contracción del tercio proximal de. repítelo abajo, pero. La dispareunia es el dolor al tener relaciones con el coito y el vaginismo es la contracción del tercio proximal de la vagina al tener relaciones. Exactamente así. El DSM-5 ha introducido una nueva clase diagnóstica, la disforia de género, para referirse a la identificación transexual, a la aversión del propio, a la aversión al propio género. Se refiere a la identificación transexual, a la aversión al propio género. Es decir, son personas que no están conformes con el sexo que detentan, ¿no? Y entonces comienzan a hacer todos los procedimientos habidos y por haber para cambiar de sexo. Pero hay estoy tratando de acordarme el nombre de una doctora que es psicoanalista que dice que hay 3 cosas de las cuales uno no se puede deshacer. Uno es de su cuerpo, 2 de su sexo y lo tercero es de la muerte. Uno puede hacer todo lo que quiera, pero son cosas de las que no va a poderse desprender. Eso lo dice esta doctora, en este momento no me acuerdo. Es psicoanalista. Los trastornos relacionados con las sustancias y trastornos adictivas se han incluido en el cuadro patológico. Bueno, tal vez porque el comportamiento es el mismo.
es algo a lo que no pueden resistirse y por esto les lleva mucho conflicto en su vida diaria, en su vida personal. Hablando del ICD-10, también maneja sus ejes, el eje 1, que es el diagnóstico de los trastornos mentales, pero ahí también se incluyen los somáticos, ¿no? En el eje 2, las discapacidades, lo que está en el eje cuarto, en el DCM, y en el eje 3, los factores ambientales y circunstanciales. Acá hay un cuadro donde se repasa más o menos los códigos para cada sistema u órgano. El eje 00, por ejemplo, es para los trastornos mentales, trastorno mental orgánico. El eje 10 es para las adicciones. El eje 20 es para las esquizofrenia. El eje 30 para los trastornos del humor. El eje 40 para los trastornos neuróticos. Como le decía, todo esto lo agruparon en los trastornos de ansiedad. Ya no se hablaba de trastornos neuróticos. El eje 50, los asociados a disfunciones fisiológicas, factores somáticos. El eje 60 son todos los trastornos de personalidad. El eje 70, el retraso mental. El eje 80, trastornos de desarrollo psicológico. Este ya es para la parte infantil. El eje 90, de inicio de infancia, trastornos de infancia y adolescencia. Es un ejemplo, una visión rápida. No vamos a revisar todo. Un detalle, el eje 00, por ejemplo, es la demencia. El eje 01 es la demencia vascular, que es bastante frecuente. Las personas que hacen hipertensión, por ejemplo, llegan a hacer esa demencia vascular. El eje 10, como les decía, era todo lo relacionado con drogadicción. El eje 20, las esquizofrenia. Ya los mismos pacientes decían, yo soy un eje 20. Todos los trastornos del humor. Antes a los trastornos del humor se les llamaba una enfermedad maníaco-depresiva, pero los americanos le cambiaron el nombre al trastorno bipolar. En la clasificación ya aparece como trastorno del humor, para que vean cómo el lenguaje va cambiando. Una de las características para que un conocimiento sea ciencia, eso es fuera de eso, es que tiene que tener un lenguaje. Y como ven, en psiquiatría, para denominar una cosa hay varios términos. Y ese sería un criterio para decir que la psiquiatría todavía no es una ciencia.
Lo cual no quiere decir que no tenga ninguna validez, simplemente es una formalidad. Los trastornos de la personalidad, como les decía, era el F60, el F60, el 69. El F64 le ponen identidad sexual, lo que se refiere a la homosexualidad que va a ir a cambiar de edad. El F50, funciones fisiológicas, factores somáticos. Sí, el F50. El F60, todo lo que es personalidad. Es una base especial, 64 de identidad sexual, 65 de inclinación sexual. Son las desviaciones del objeto sexual. Por ejemplo, en los trastornos del impulso, allí estaba clasificada la ludopatía, como pueden ver. Todavía aparece en el C10, en el DCM ya lo han sacado, la ludopatía ya lo han sacado del impulso, lo han llevado junto con la selección. Todo esto se refiere a los trastornos de la niñez, de la infancia, niñez y adolescencia, del autismo, las Asperger. La segunda parte de esta charla tiene que ver con los síndromes o síndromes psiquiátricos. Como saben, un síndrome es ¿qué cosa? Y los síntomas, claro, que es una característica. Por ejemplo, el delirio. Antes, se hace una diferencia entre el delirio y la delusión. Se decía que el delirio eran ideas extrañas que tenía la persona sin una base lógica, pero que se originaba en un problema orgánico, cerebral. Y a lo que era originado por un problema no identificado en el cerebro, no había ni carácter exógeno, psicológico, se llamaba delusión. Ahora las dos cosas se han unido y significan lo mismo. Pero acá todavía, según esto, dice delirio agudo de corta duración que se caracteriza por la disfunción cerebral. O sea que ya están identificando una parte orgánica del cuerpo.
y puede ser causado por una enfermedad médica, inducido por sustancias, abstinencia, demencia, que puede ser progresiva y crónica. Es un trastorno que afecta a las funciones cognitivas superiores. Entre ellas el Alzheimer, la vascular, que les decía, los hipertensos terminan dementes, ¿no? Y la mayoría de los dementes son más de esta categoría que de la otra. Y una cosa que se está viendo mucho actualmente es la demencia por HIV. Y las otras dementes. Los trastornos amnésicos. Es un deterioro de la memoria, pero que no tiene un deterioro de otras funciones cognitivas. O sea que su origen sería netamente psicológico. Pero también puede haber enfermedad por una enfermedad médica. Por ejemplo, las personas que tienen un problema con mucho y triglicéridos, por ejemplo, esas que pueden tener amnesia, pero temporal, ¿no? Abuso de sustancias, consumo al menos durante un año. Estas son las características que acompañan al adicto. No cumple con obligaciones, ocasiona problemas legales, consumo a pesar de problemas. Y estas características también se encuentran en la ludopatía. Por eso los americanos han preferido poner esto en las adicciones. El DSM-5 elimina la distinción entre abuso y dependencia, una categoría de adicción que introduciría para reemplazar a ambos. ¿Cuándo se hablaba de abuso? ¿Y cuándo se hablaba de adicción? O dependencia, perdón. Por ejemplo, muchos de ustedes deben ser abusadores del alcohol, pero no son alcohólicos, ¿cierto? En cambio, el alcohólico tiene una vida dedicada al consumo del alcohol, con todo ese contexto que hemos leído. Esta confusión del abuso episódico con el uso compulsivo continuo conduce a perder la participación clínica. Además, es estigmatizante, llevando erróneamente a etiquetar con la dura palabra de adicción a aquellos cuyos problemas están restringidos a un uso intermitente de sustancias, tragos cada fin de semana. Sí. Esta es la adicción que se ha llevado, la nueva adicción, el juego patológico o ludopatía. Esto proveería hacia el episodio de dañino diagnóstico, adicciones a comprar, al sexo, al trabajo, al tarjeta, al crédito, del juego.
Una dicción que es muy frecuente y no está incluida ahí y que se ve mucho es la adicción a la pornografía. Ahora que hay internet, hay muchos casos de gente que se la pasa mirando pornografía. Y como dice una psicoanalista Dolto, una francesa, se quedan pegados a la fantasía, prefieren la fantasía a la realidad. Y la mirada de pornografía de ellos. De práctica de diagnóstico de depresión mayor hace aquellos individuos que la reacción del duelo vuelta a 2 semanas de ánimo de depresión, pérdida de interés, actividad. Esta sería la razón por la cual el DSM ha incluido a la reacción de duelo como una depresión mayor. Lo que pasa es que ahí seguro que los diagnósticos estaban mal hechos. No se preocuparon de preguntar a los antecedentes de por qué se encuentra así la persona. Y entonces se darían cuenta que no es que está deprimida, sino que es una reacción de duelo. Y abajo ponemos, esto es un sorprendente y radical cambio que podría ayudar a los individuos cuando pasara un enorme problema de falsos positivos. Muchos de estos van a ser medicados con antidepresivos. Los atracones, ¿no? Esas personas que comienzan a comer insaciablemente en un breve tiempo. La población general, una tasa se estima 5%. Pero probablemente será mucho más alta cuando el diagnóstico se haga popular y sea hecho en los esquemas de atención primaria. Claro, para hacer un diagnóstico siempre hay que preguntar antecedentes, detalles, ¿no? Para poder hacer, poner la etiqueta ahí, ¿no? Es un atracón. Entonces, si uno no tiene todo el contexto, no debe hacer diagnóstico. Por ejemplo, hay un personaje, o había, porque me dicen que ya no tiene su programa, en la radio que atendía a gente que llamaba con problemas psiquiátricos, y entonces ella daba consejos, los etiquetaba y cosas, ¿no? Con una simple llamada, una barbaridad.